Continuamos. Muy bien, chicos, el tema del día de hoy nos corresponde ver lo que es el polígono regular. La semana pasada hablamos de los polígonos en general, ¿sí? Entonces hoy día vamos a ver lo que son los polígonos regulares. ¿Qué son los polígonos regulares en este caso? Son polígonos que tienen la particularidad de tener en este caso los mismos lados, es decir, todos sus lados miden igual y también sus ángulos son iguales. Pero para ver qué cosa es un polígono regular, tenemos que hablar primeramente de cada uno de estos tipos de polígonos. Es decir, primero vamos a ver el polígono equiángulo. ¿Qué es un polígono equiángulo? Es aquel polígono cuyos ángulos interiores tienen medidas iguales y por ende sus ángulos exteriores también. Un ejemplo de esto, ¿sí? Vienen a ser los rectángulos, ¿sí o no? Los rectángulos tienen 4 ángulos iguales a 90 grados. ¿De acuerdo? Entonces, es un polígono equiángulo, que tiene todos sus lados iguales. Pero un polígono equiángulo es un polígono equilátero, no necesariamente. ¿Y qué es un polígono equilátero, profesor? Un polígono equilátero es un polígono cuyos lados tienen todas longitudes iguales. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el rombo. El rombo tiene 4 lados iguales, ¿sí o no? Pero un polígono equilátero es un polígono equiángulo, no necesariamente. Entonces, un polígono equiángulo es diferente a un polígono equilátero. Ojo, ¿ah? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es un polígono regular? Un polígono regular es aquel que es equiángulo y equilátero a la vez, como por ejemplo lo puede ser el cuadrado. El cuadrado es equiángulo porque tiene sus ángulos iguales a 90 grados y también equilátero porque tiene sus 4 lados iguales. Entonces, cuando un polígono tiene lados iguales y ángulos iguales, se dice que es regular. ¿De acuerdo? Cuando cumple con estas dos condiciones a la vez. Muy bien. Ahora vamos a ver las propiedades. Son poquitas que nos van a servir justamente para poder trabajar los ejercicios del día de hoy. Vamos a ver la propiedad del ángulo exterior. ¿De acuerdo? Cuando me pidan en un ejercicio, calcula la medida del ángulo exterior, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir 360 grados entre n. Esta va a ser la fórmula que voy a utilizar. Entre n, alguno me dirá, profesor, ¿qué cosa es n? N es el número de lados del polígono. Ojo, estamos hablando de un polígono regular. Entonces, el ángulo exterior de un polígono regular está determinado como 360 grados entre n. ¿Qué cosa es n? El número de lados del polígono. En este caso, el polígono regular. Y el ángulo interior, ¿qué cosa es? ¿Cómo se determina? Recuerda que el ángulo interior más el ángulo exterior siempre te suman 180 grados. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero determinar cuánto vale el ángulo interior, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a restar 180 grados menos el ángulo exterior. ¿Y cómo hay el ángulo exterior, profesor? Con la fórmula anterior. 360 grados entre n. ¿De acuerdo? Solamente voy a aplicar esta fórmula, ¿sí? Acá. Resto 180 menos la medida del ángulo exterior y eso me va a dar la medida del ángulo interior. Y por último vamos a ver lo que es el perímetro. Recordemos más que nada qué es el perímetro. El perímetro es la suma de todas las longitudes de los lados del polígono, es decir, simplemente sumo los lados del polígono. Si es un polígono regular, voy a sumar lo mismo prácticamente. Por ejemplo, este triángulo es un triángulo equilátero. A más A más A, 3A. Eso sería el perímetro del triángulo ABC. Y listo, chicos, eso es toda la teoría para resolver nuestros ejercicios de la práctica dirigida. Muy bien, chicos, vamos a la práctica dirigida. Empezamos con el primer problema que me dice, calcula el perímetro del polígono regular. Como es un polígono regular, todos sus lados son iguales. Es decir, esto vale 6 centímetros, este también vale 6 centímetros, y este también vale 6 centímetros. Y como piden el perímetro, obviamente me están pidiendo qué cosa, la suma de los lados, ¿sí o no? Que en este caso sería 6 más 6 más 6 más 6. Pero ¿cuántas veces 6 voy a sumar? 4 veces 6, ¿sí o no? Pero no sería 6 por 4. O 4 por 6, como gustes. ¿Y 4 por 6 cuánto es? ¿O 6 por 4 cuánto es? 24. ¿24 qué? Centímetros. Listo. Acá nuevamente similar, ¿sí o no? Calcula el perímetro del polígono regular. Y en lugar de estar sumando 12 más 12 más 12 más 12 más 12,
porque esta indicación de que el polígono es regular significa que todos los lados son iguales, ¿sí? En lugar de estar haciendo eso, lo que voy a hacer, ¿qué cosa es? Multiplicar 5 veces 12, en este caso, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 12. ¿Por qué? Porque voy a sumar 12 más 12 más 12 más 12 más 12. Y en lugar de sumar así, mejor multiplico 5 por 12. ¿Y 5 por 12 cuánto es? 60. ¿60 qué cosa? Metros. Muy bien. Muy bien. El siguiente ejercicio me dicen calcula el perímetro del polígono regular. Similar a los ejercicios anteriores, nuevamente nos encontramos ante un polígono regular cuyos lados son iguales. En este caso, ¿cuántos lados tiene este polígono regular? 6 lados. Recordemos que un polígono de 6 lados es un hexágono. Ese es un hexágono regular. Muy bien. Entonces, si me piden el perímetro, voy a sumar 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8. ¿Cuántas veces 8? 6 veces 8. Entonces, en lugar de sumar, simplemente multiplico 6 por 8. Por lo tanto, el perímetro sería 6 por 8, 48. 48 unidades. Listo. En el siguiente, calcula X si el polígono es regular. Ajá. Nos encontramos ya no con la suma de... No me piden la suma de lados, el perímetro, nada de eso. Me están dando ahora, esto es un ángulo. ¿Qué tipo de ángulo? Externo. Y vamos a colocarlo acá. Esto de acá es un ángulo externo. Perdón, chicos. Esto de acá es un ángulo externo. Vamos a colocarlo así. Ángulo externo. Muy bien. Entonces recordemos que la fórmula del ángulo externo es como sigue. Medida del ángulo externo va a ser igual a 360 grados entre n. Pero en este caso, n ¿cuánto vale? N recuerda que es el número de lados. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, en este caso voy a trabajar con 360 grados entre 5. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Dividir. ¿Y cuánto sería 360 entre 5? Esto va a ser igual a ¿cuánto? A 72 grados. Listo. Por lo tanto, X es igual a 72 grados. Me dice el siguiente ejercicio, calcula X y el polígono es regular. Nuevamente nos encontramos ante la búsqueda de un ángulo exterior, ¿sí o no? Este X que está acá, ¿qué cosa es? Es un ángulo exterior. Muy bien. Entonces, si me piden X, me están pidiendo prácticamente la medida del ángulo exterior. Que esto es igual a ¿cuánto? Esto es igual a 360 grados entre n. ¿Cuánto vale n, profesor? N vale, contamos los lados, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, ya, profesor. En esta ocasión no voy a dividir entre 5, voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 6. Muy bien, 360 entre 6. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 60 grados. Es decir, X sería igual a 60 grados. Muy bien. Muy bien, me piden ahora, dice, calcula X si el perímetro del polígono regular es 30 centímetros. Ahora es al revés. Ahora me dan el perímetro, ¿sí? Y me están pidiendo hallar el lado del polígono regular. Y recordemos que en este caso, el lado del polígono se repite, ¿sí o no? Si acá es X, acá también va a ser X, acá también va a ser X, acá también va a ser X, y acá también va a ser X. Entonces, el perímetro, si hablamos en función de los lados, sería X más X más X más X más X. ¿Cuántas veces X? 5 veces X, o sea, 5 por X. Pero, según el problema, según el dato, ¿esto es igual a cuánto? Esto es igual a 30 centímetros. Ah, ya, profesor. 5X es igual a 30. Ese 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Y la pregunta es, ¿cuánto es 30 entre 5? Por lo tanto, en este caso, 30 entre 5, ¿cuánto sería? 6. ¿6 qué cosa? Centímetros. Porque el problema me da un dato, que es el perímetro en centímetros. Muy bien. Muy bien. Me dicen ahora calcula X si el perímetro del polígono regular
es 16 centímetros. Nuevamente nos encontramos ante un ejercicio similar, ¿sí? En este caso, X vale cada uno de los lados. X por acá, X por acá, X por acá, X por acá. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces X? El perímetro en este caso va a ser igual a ver, ¿cuántas veces X sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, 8 veces X. Y por dato del problema, esto es igual a 16 centímetros. Muy bien. X entonces, perdón, 8X va a ser igual a 16. ¿Qué hago con ese 8 que está multiplicando? Pasa a dividir. Sería 16 entre 8. X igual a 16 entre 8, dándome como resultado que X sería igual a 2. Como el perímetro está en centímetros, la respuesta también está en centímetros. X igual a 2 centímetros.